A continuación, Matemática Primero Básico. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprende en Casa. Soy Estuardo Alonso y en esta oportunidad desarrollaré el tema de diagrama de cuerpo libre del área de matemáticas. También agradecemos y valoramos el apoyo en la interpretación de lengua de señas de Abdi. Muchas gracias, Abdi, bienvenido. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, ese tema deberá ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, habilidad numérica y el pensamiento lógico. Pero recuerda que antes de iniciar debes de lavar tus manos con agua y con jabón o utilizar gel antibacterial. Nosotros hemos venido trabajando en programas anteriores todo lo que ha sido el desarrollo de lo que son planos cartesianos, movimientos que se dan dentro de las gráficas y una serie de situaciones más que hoy las vamos a unificar en un tema que se llama diagrama de cuerpo libre. Este como tal hace referencia a la utilización del plano cartesiano y reconocer todas las fuerzas que se ejercen en un punto específico. Hoy, que es la primera parte del programa, veremos todo sobre la parte horizontal. En el siguiente programa lo veremos ya de una manera inclinada para comprender lo que tiene que ver directamente con la fricción y otras características más que pueden venir a incidir directamente en el proceso de un movimiento. Entonces, de esa manera, pues damos inicio al programa el día de hoy. Nosotros regularmente podemos pensar en un bloque. En este bloque, como tal, puede ser un vehículo, puede ser una caja, puede ser una mesa, puede ser cualquier objeto. Nosotros lo vamos a simbolizar con un bloque y que se encuentra directamente sobre el suelo. Muy bien. Nosotros tenemos un bloque directamente sobre el suelo. En él hay una serie de fuerzas que están siendo parte de ese momento. Recordemos la inercia. ¿Qué es la inercia? La inercia es una característica que todos los elementos en la naturaleza tienen. Y es el mantenerse siempre en la misma condición. Es decir, que si algo se encuentra en reposo, pensemos en esto, está en reposo, la inercia de él es continuar en reposo, muy bien. Pero si estamos en un movimiento, la inercia de él es mantenerse en ese movimiento constante. Esto como tal hace referencia a que la inercia es estar totalmente en reposo, que el movimiento es cero, o con una velocidad constante. En este caso, para nosotros romper esa inercia del reposo en este bloque, que como indiqué anteriormente puede estar ejemplificando algo que nosotros queramos mover, un ropero, una refrigeradora, un gabinete, una mesa de comedor, cualquier objeto que tú quieras trasladar de un lugar a otro, él se encontraba en reposo y ahora lo queremos mover. Pensemos en estos días que estamos haciendo limpieza en casa y queremos dejar todo bien limpio y ordenado y le vamos a dar una nueva imagen al lugar donde estamos. Entonces decimos, vamos a cambiar de lugar la cama, vamos a mover el ropero, vamos a mover muchas cosas en casa y vamos a romper la inercia del reposo y vamos a mover esos objetos. Entonces, dentro de eso se va a dar una situación muy interesante. La primera, que las fuerzas que actúan ahí son las que tenemos que determinar. Entonces, nosotros tenemos una fuerza que se conoce como el peso.
El peso como tal siempre va a ir hacia abajo, pero hay una fuerza contraria al peso, que se llama la normal. Regularmente es una N mayúscula. La normal es exactamente igual al peso. ¿Por qué? Porque si no, nosotros, estando ahorita en esa posición, saldríamos elevados. El peso nos mantiene a nosotros pegados al suelo, pero contrario a ese hay una fuerza que se llama la normal y que es exactamente igual al peso. Entonces, ahí tenemos una primera fuerza. Luego tenemos una fuerza acá, la cual es la que yo estoy ejerciendo para que el objeto se pueda mover. Pero contrario a esa fuerza, existe otra fuerza acá. Le vamos a llamar fuerza 2, que también va a estar oponiéndose a la fuerza que yo estoy ejerciendo en ese momento. Esta fuerza como tal puede ser mayor o menor, todavía no lo sabemos. Pero sí sabemos que dentro de esta fuerza, que es contraria a la fuerza que yo estoy ejerciendo, le llamamos fuerza de fricción. Si encuentras en algún lugar un movimiento en el que tú no te puedes resbalar, es porque la fricción es muy grande. Pero si encuentras un lugar donde tú te puedas resbalar fácilmente, la fricción es pequeña. Entonces, en relación a eso, la fuerza de fricción también tiene un coeficiente. Un coeficiente es un valor constante que se llama coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción se conoce como mu. Y este va a ser un valor constante que se va a dar para el movimiento que haya. Eso va a depender del tipo de piso, del tipo de suelo donde queramos aplicar ese movimiento. Esto lo trataremos con mayor detenimiento más adelante. Nosotros, para poder entender esto que está acá, tenemos que trasladarlo a un plano cartesiano y considerar este bloque como un punto central en este plano cartesiano. Entonces, a eso le llamamos nosotros diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, entonces, establece que nosotros debemos de trabajar con un plano cartesiano. Siempre tenemos la Y de manera vertical y la X de manera horizontal. Entonces nosotros podemos asociar eso aquí con lo que tenemos en nuestro plano. Aquí tenemos X y hacia arriba acá tenemos la Y. Pero ya no vamos a trabajar directamente la figura que nos dan en el ejemplo o en el ejercicio, como tú lo encuentras en la guía de autoaprendizaje. Lo vamos a trasladar ahora al diagrama de cuerpo libre, que en algunos libros de texto que puedas consultar se llama DCL, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, aquí vamos a dibujar nosotros las fuerzas que inciden directamente en el movimiento de este bloque. Tenemos la fuerza normal y este punto central es el bloque. Y hacia abajo nosotros tenemos el peso. Mira qué interesante. Ya no estamos haciendo todo este dibujo, sino simplemente estamos trabajando con nuestro plano cartesiano. Luego tenemos acá
esta fuerza que está siendo ejercida hacia la derecha. Es una fuerza positiva y le llamamos F1. Y contrario a ella, que va hacia la izquierda, tenemos la fuerza número 2, que dijimos también que podía ser la fuerza de fricción. En ese sentido, nosotros ahora ya tenemos colocadas todas las fuerzas que son implicadas dentro del proceso como tal. Nosotros vamos a decir que el peso es igual a la normal. Por lo tanto, si yo tengo un peso de 20 newtons, lo mismo voy a tener en la normal. El bloque no se está elevando ni se está hundiendo. Pero en las fuerzas 1 y 2, ahí sí voy a tener un cambio, voy a tener una variación. ¿Por qué razón? Porque eso va a depender de qué tanta fuerza yo pueda aplicar para hacer mover este bloque o qué tanta fricción haya sobre el suelo para que ese bloque no se mueva. Entonces, yo establezco que la suma de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Esto es algo muy interesante. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero lo que a mí me interesa en este momento es decir que la suma de las fuerzas va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el bloque no se mueve. Entonces la suma de las fuerzas va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el bloque no se está moviendo. Entonces ahí vamos a determinar nosotros que la fuerza resultante es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Fuerza 1 más la fuerza 2. Eso es lo que nos está diciendo que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ya determinamos que como no hay aceleración porque no se está moviendo, es 0. Pero sabemos que la fuerza resultante va a ser igual a la suma de ambas fuerzas. Entonces yo determino que la fuerza resultante de 0, como ya lo explicamos, es igual a F1 más F2. Y de esto nosotros ya concluimos que la fuerza 1 es igual a menos la fuerza 2. En nuestro diagrama de cuerpo libre establecemos directamente que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2, pero con un sentido contrario. Entonces, allí nosotros podemos observar de una manera más clara el proceso en el cual determinamos el reposo. Para romper ese reposo, entonces esto tiene que tener ya un movimiento. Significa que la fuerza 1 tiene que ser mayor que la fuerza 2. ¿En qué cantidad? Pues eso ya va a depender de los datos de cada ejercicio. Pero el diagrama de cuerpo libre establece esto. ¿Qué sucede cuando tenemos más de una fuerza que está haciendo parte del proceso? Muy bien, lo vamos a explicar en este momento. Vamos a borrar esto. Y quiero que por favor te imagines lo siguiente. Nosotros queremos empujar una mesa, pero la mesa pesa mucho. Y yo no puedo solo. Necesito llamar a alguien más que me colabore. Entonces, yo tengo una mesa que quiero mover. Aquí tengo yo mi mesa.
Aquí tenemos nuestra mesa y la queremos mover. Yo lo que tengo que aplicarle es una fuerza 1. Yo solito estoy empujando, pero no puedo solo. Tengo que llamar a alguien más que esté en casa que me ayude a mover para que eso quede diferente. Entonces vamos a aplicar una siguiente fuerza acá que se va a llamar fuerza 2. Pero entre los dos no podemos. Necesitamos a alguien más que nos ayude. Entonces aplicamos una fuerza 3. Y alguien se está oponiendo a ese movimiento que estamos haciendo. Y le vamos a llamar fuerza 4. Ahí no está muy claro el asunto. Solo estamos diciendo que tenemos 3 fuerzas diferentes que están tratando de empujar la mesa y hay una fuerza diferente contraria a lo que estamos haciendo nosotros de ese movimiento. Esa fuerza 4 es la fuerza de fricción. Entonces, nosotros vamos a decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza número 4. Esto es lo que nos está indicando a nosotros esto que vemos acá. Pero tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre para poder comprender este fenómeno que se está dando. Entonces, teniendo como origen el punto central de nuestra mesa, entonces establecemos lo siguiente. Aquí tenemos los valores de X y de Y. Y tenemos en nuestro diagrama la fuerza 1 que va hacia la derecha, la fuerza 2 y la fuerza 3. Y contrario a ellas es la fuerza 4. Entonces, si eso sigue en reposo, la sumatoria de fuerzas que yo voy a tener al final va a ser igual a 0. Si la mesa no se mueve. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que F4 va a ser igual a F1 más F2 más F3. Esto es lo que nos está indicando directamente el diagrama de cuerpo libre. Si trasladamos esta información a la ecuación que tenemos de la suma de fuerzas, va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza número 3 menos la fuerza número 4. ¿Por qué? Porque esa va contraria al movimiento que queremos hacer. Y esto va a ser igual a la fuerza resultante que nosotros estamos buscando. Si estas 3 fuerzas son mayores que la fuerza 4, el movimiento sí va a ser específico hacia el lado derecho. En caso contrario, la fuerza 4 es mayor que estas 3, el movimiento va a ser hacia el lado izquierdo. Entonces, a la hora que una fuerza resultante te dé un signo negativo, no significa que esté mal hecho el problema. Significa que el movimiento es contrario hacia donde tú intuiste que se iba a dar. Si tú dijiste que el movimiento iba a ser de derecha a izquierda y te sale un signo negativo, significa que va a ser de izquierda a derecha. Eso es lo que te indica el signo en la fuerza resultante, que es contrario a lo que tú habías intuido. En el próximo programa veremos cómo trabajar el diagrama de cuerpo libre, pero aplicado a un plano inclinado. Ten presente de guardar todos tus materiales, tenerlos listos para entregar muy pronto en tu centro educativo. Recuerda siempre de colocarle ahí portafolio Aprendo en Casa y tu nombre bien clarito, que de esa manera no se te vaya a perder nada de lo que llevas ahí. Recuerda también que cada una de las clases que vamos dando aquí en el programa, debes de identificarlas plenamente, colocarle ahí un subrayado a cada uno de los temas que estás aprendiendo. Hoy desarrollamos lo que es el diagrama de cuerpo libre. Comparte esta información con alguien que se encuentre en casa. Te recordamos que puedas estar lavando siempre tus manos con agua y con jabón, utilizar gel antibacterial
Y lo más importante en este momento para ti, para mí y para todos nosotros, quédate en casa. Hasta la próxima.